Seguro has escuchado en más de una ocasión que el ser humano es el monstruo más grande que existe, que los humanos son sin duda el ser más despiadado, y razones no faltan para que estos comentarios cobren sentido. Desde sucesos perturbadores en la Biblia, como el suceso que envolvió a Caín y a su hermano Abel, hasta mismos videos de este canal que exponen lo antes mencionado. Guerras, hambruna, pedofilia. Simplemente, el ser humano no tiene fin para su terrible maldad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la situación da un giro completo? ¿Qué pasa cuando un animal, en vez de un ser humano, quienes usualmente son las víctimas, deciden tomar el lugar del humano? ¿Qué pasa cuando un animal se vuelve malvado por simple gusto? ¿Qué pasa cuando el animal se pone en el lugar del hombre e incluso supera su maldad? ¿Existieron animales verdaderamente malos? Yo creo que la pregunta a esa respuesta la tendremos en el video de hoy. El país de Gévaudan fue una región histórica ubicado al sur de Francia. Desapareció después de la Revolución Francesa. Durante los años 1700, la región se caracterizaba por un analfabetismo y pobreza extrema, además de una terrible mortalidad en niños. Si las condiciones eran horribles, lo peor estaba a punto de llegar. En 1764 llegaría el infierno verdadero a Gévaudan. Durante el mes de abril de 1764, al este de Gévaudan, una mujer, cuyo nombre es desconocido, atendía su rebaño de vacas como todas las noches. Desde las sombras y emergiendo del bosque, un horrible animal desconocido se presentó para atacarla en emboscada. El animal fue descrito del tamaño de una vaca, tenía el pelaje denso, pecho ancho y garras largas. Los perros, al ver al animal, huyeron del terror, pero las vacas del rebaño ni se inmutaron. Rápidamente rodearon a su ama, hicieron un círculo y la protegieron del horrible animal desconocido. Aquel extraño no se atrevió a enfrentar a un grupo de vacas, por lo que huyó al bosque. Este animal extraño, ¿quién imaginaría que traería consigo una de las masacres más brutales de la historia de la humanidad? A esta carnívora bestia, hoy la conocemos como la bestia de Gévaudan. La primera verdadera víctima fue una joven de 14 años, Jeanne Boulet, quien se encontraba cuidando sus ovejas. Fue encontrada devorada y degollada un 30 de junio de ese mismo año. El 1 de julio, la niña fue enterrada. El 6 de septiembre, una mujer fue encontrada en su jardín. Su garganta había sido arrancada de un mordisco y la mitad de su cuerpo había sido mordida y devorada. Este animal desconocido había comenzado a matar demasiada gente en la región, por lo que se dieron a la tarea de darle caza. Para esto, tuvo que intervenir la infantería de los dragones. Los dragones fueron un arma militar de soldados de alto rango. Entraron en acción junto a su capitán Duhamel. La gente que había visto a la bestia le habían descrito como un lobo gigante negro, con una cola enorme y peluda. Pero aquí empieza lo extraño, pues muchos otros la describieron como otro tipo de morfología, y dijeron que esa cosa distaba mucho de ser un lobo o un canino. Después de días de búsqueda, la bestia no fue encontrada por Duhamel y sus cazadores. Días después, una niña de 13 años fue atacada y brutalmente masacrada por el monstruo. Según leyendas, se intuía que en este punto la criatura ya sabía que estaba siendo buscada y por ende cambió por completo su zona de cacería. Eso hubiese indicado que el animal era extremadamente inteligente. Los ataques no pararon. Fue aquí cuando la población se dio cuenta que esta cosa no mataba únicamente para comer. Eran demasiados los ataques, más que suficientes para saciar el hambre de un depredador de su tamaño. Esa cosa mataba por placer. Varias de las víctimas eran encontradas sin cabeza.
En una de las búsquedas, los dragones dieron con la bestia. Estaba a punto de atacar a un joven. El joven se había escondido detrás del ganado para evitar la muerte. Los cazadores le dispararon. Pensaron que la bestia había muerto, pero nada más lejos de la realidad, pues el monstruo se puso de pie como si nada. Dispararon de nuevo y esta volvió a pegar contra el piso. Pensaron que ahora sí la habían finiquitado, pero grata sorpresa, pues el gran monstruo sangriento se volvió a poner de pie y huyó rápidamente de vuelta al bosque. El invierno de ese mismo año ya había llegado y la nieve dificultó mucho la búsqueda de los cazadores, pero no dificultó para nada que la cacería de la bestia continuara. La masacre siguió. Durante esa época, varios de los cuerpos que eran encontrados estaban drenados de sangre por completo. Muy probablemente, la bestia se había hidratado de esta sangre. El obispo de Mende, Gabriel Florent, fue nombrado conde de Gebaudan el 17 de octubre de 1723, y para el 31 de diciembre de 1764, cuando ocurrieron estos macabros sucesos, hizo un llamado a la comunidad para orar, ya que consideraba que la bestia era una plaga que había sido enviada por Dios gracias a los pecados de la gente. El pasaje en el que se basó para especular que la bestia había sido un horrible castigo divino fue lo siguiente: Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Consumidos serán del hambre y devorados de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestia enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. El pueblo entero entró en penitencia, pero la bestia seguía derramando sangre. Se comenzaron a dar rumores de que esta cosa era un hombre lobo y que había venido del verdadero infierno. Para el siguiente año, la bestia avanzó con su carnicería. Incluso hubo rumores de que la criatura había sido vista con otro animal igual a ella. Incluso se dice que lo vieron junto a un par de crías. El 7 de enero ocurrió uno de los eventos más horriblemente extraordinarios. La bestia había atacado a un grupo de 7 niños, 5 niños y 2 niñas jóvenes. Habían sido enviados para cuidar al rebaño de ovejas, pero la bestia entonces los atacó por sorpresa. Agarró a un joven de la cara y comenzó a jalarlo para llevárselo, pero los demás niños se armaron de valor y lo atacaron con las lanzas que llevaban. El monstruo soltó al niño, pero no tardó en arremeter. Mordió el brazo del más joven del grupo. Tan brutal fue la mordida que le destrozó los huesos. Los niños no pararon y continuaron picándolo hasta que se rindió y se fue. Un grupo de hombres vio la escena y fueron en socorro de los niños. Aquel siniestro encuentro de los niños con la bestia fue llamado la Batalla de Port-Fix. El 14 de marzo de 1765, Jane Joby se encontraba en el bosque caminando directo a su casa con sus 3 hijos. Escuchó un ruido y vio a la bestia. El monstruo atrapó a su hija en sus mandíbulas. Jane forcejeó con la bestia y le arrebató a su hija de sus enormes fauces. Pero entonces la bestia fue por el segundo de sus hijos, agarró al niño de 6 años por el brazo y lo sacudió brutalmente. La madre gritaba por el bosque, estaba desesperada. La mujer no tuvo otra más que enfrentarse al animal, mientras hundía sus dientes en la cara del pequeño. Jane liberó a su hijo. El monstruo se fue directo por el último de ellos, una bebé. Pero la mujer, con todas sus fuerzas, luchó contra el animal, haciéndolo huir, y a pesar de sus esfuerzos, el niño de 6 años murió días después, gracias a una infección por las mordidas. Por su valentía, Jane recibió 300 libras de recompensa, y en compensación, por la muerte de su pequeño. Hasta el momento, era un misterio la verdadera identidad de la bestia. Aunque muchos decían que se trataba de un lobo gigante, muchos otros aún decían que eso no era un lobo. El mismo Duhamel, cuando llegó a verla, la describió de la siguiente manera: este animal es un monstruo, cuyo padre es un león, y sigue en cuestión quién es su madre. El ataque de la bestia hacia Jane y sus hijos fue la gota que colmó el vaso, y fue ahí cuando el rey Luis XV decidió tomar cartas en el asunto. La compañía de dragones estaba lejos de dar con la bestia. Por ende, el rey Luis XV envió a Gebaudan al mejor cazador de lobos de la corte
Sir Marin de Neval. De Neval, en compañía de su hijo, marcharon en febrero a Cabautan para dar fin al monstruo. El rey se propuso dar fin a la bestia, pues después de la Guerra de los 7 años, Francia necesitaba aunque sea una victoria. Ya era más cuestión de orgullo. En su camino a Cabautan, encontraron por el camino varias comunidades asoladas por el terror y la miseria. Todo lugar por el que la bestia pasaba se convertía en un cementerio infernal. En marzo por fin llegaron. Sir Marin de Neval llegó. Mientras tanto, Duhamel y los dragones fueron asignados a otra misión para evitar conflictos de ambas partes. Días después, Sir Marin de Neval y su hijo se encontraron por primera vez con el monstruo, en persona en un incidente, pero no lograron abatirlo, y mucho menos herirlo. Así pasó un buen tiempo. La situación era terrible. Varios políticos se quejaron de que no había solución y comenzaron a quejarse de la ineptitud de Duhamel y de Neval. Por ende, el rey decidió tomar su última carta. Sacó del retiro al mejor cazador de lobos de todo el reino y lo envió a luchar contra el monstruo. Ese hombre fue François Antoine, quien junto a su hijo y un grupo de cazadores fueron a Cabautan. En cuanto llegaron, el grupo de Antoine se reunió con el de Neval, aunque las diferencias no tardaron en presentarse, y por ende el rey relevó a de Neval de la misión, por lo que ahora la misión de matar al lobo gigante quedaría en manos de François. En uno de esos días, Mary Jane Bailey y su hermana cruzaban el río para no caer a la helada agua. Usaron una lanza para poder equilibrarse, sin darse cuenta que la bestia las estaba observando desde las sombras. La bestia salió, pero la valiente Mary Jane, en vez de huir, logró empalar a la bestia con su lanza en el pecho. Antes de que cayera encima de ella, la bestia huyó de dolor. La criatura huyó de la escena. Cuando las autoridades llegaron después y les preguntaron, las hermanas dijeron que la bestia parecía un enorme perro con grandes garras y colmillos blancos que sobresalían de su boca. Mary Jane, por su valentía, fue apodada la Dama de Cabautan. El 16 de agosto continuó la cacería. François se había reunido con Jean Chastel y sus 2 hijos para que estos le ayudaran en la cacería. Pero aquí viene un parteaguas en la historia. Los Chastel no eran bien vistos por el pueblo, tenían una mala fama, eran considerados ermitaños que se alejaban de la sociedad. Curiosamente, ellos nunca fueron atacados por la bestia. He aquí algo muy turbio y curioso, pues se decía que uno de los 2 hijos de Chastel era un hombre lobo, y que él era la verdadera bestia que estaba aterrorizando al país. Otro rumor decía que en realidad los Chastel habían creado a la bestia misma. Este rumor se basaba en que los Chastel criaban a todo tipo de perros de caza, y se llegó a pensar que el hijo de Chastel muy probablemente creó a un híbrido entre varios caninos, incluyendo a posibles lobos y coyotes, así dando origen a la bestia, y que en realidad los Chastel mandaban al híbrido a matar personas del pueblo, esto en venganza por cómo eran excluidos y tratados. El 21 de septiembre, la bestia fue vista en el bosque de las Damas de Abadía. El hallazgo fue reportado. François y sus guardias llegaron al lugar, divisaron al monstruo y en pocos segundos lo rodearon. Finalmente François tuvo al legendario monstruo frente a él. Después de unos instantes de tensión y miedo, disparó contra el animal. El monstruo cayó, pero en segundos se levantó mientras gruñía ferozmente, mostrando sus dientes enormes. Se lanzó contra el cazador para destriparlo, pero en el último momento uno de los guardias le disparó y lo asesinó. El cuerpo yacía ahí. Aquel monstruo no era más que un lobo normal, pero un poco más grande de lo común. El animal fue llevado al pueblo y posteriormente fue mostrado a las víctimas sobrevivientes para que confirmaran que esa era la auténtica bestia. Entre las víctimas se encontraba Mary Jane, la Dama de Cabautan. Todos confirmaron que en efecto ese había sido el monstruo que los había atacado. El lobo fue disecado y llevado a París para ser mostrado al rey. Oficialmente la bestia había muerto y el verdugo había sido François Antoine.
Pero esta aún no iba a terminar, pues como oíste, lo que François mató fue simplemente un lobo de ni siquiera un extraordinario tamaño. La verdadera bestia aún vivía. En diciembre, rumores de nuevos ataques llegaron en diferentes regiones. La bestia había resurgido. Las personas de verdad tenían un miedo terrible. El rey se enteró de que la bestia había regresado, pero hizo caso omiso a ello, pues dio por sentado que la verdadera bestia ya había sido finiquitada. Pero los grotescos ataques siguieron. En varios de sus ataques, el monstruo decapitó y limpió en su totalidad la cabeza de sus víctimas. Los cráneos eran casi pulidos. Un depredador comúnmente se come todo el cuerpo de sus víctimas, pero las cabezas no son algo que suelan comer. No tienen mucha carne, y porque arrancar una cabeza de un cuerpo humano es en extremo difícil, por lo que en teoría ningún depredador normal podría hacerlo. En este punto, la bestia ya estaba más que furiosa. Ya no se limitó a atacar solo a personas, también se reportó ganado muerto. Cazadores del pueblo, ya cansados, fueron por la bestia, pero el monstruo estaba más enojado y esquivo que nunca. Jamás lo encontraron. Para el mes de junio, los asesinatos se volvieron más brutales. Ahora, sin la ayuda del rey, en este punto, Jean Chastel, quien ayudó a François a encontrar a la primera bestia entre comillas, volvía en escena. Se preparó, pues él mismo le daría fin a esta pesadilla. Acabaría con la bestia con sus propias manos. Antes de comenzar la cacería, mandó a bendecir 3 medallas de plata de la Virgen María, las cuales después mandó a fundir para crear 3 balas de plata, con las que planeó enfrentar a la bestia. El 18 de junio se reportó un avistamiento del ser. Se armó un nuevo grupo de cazadores del pueblo, en el cual estaba Jean Chastel. El monstruo había sido visto en el monte Mouquet. El grupo de cazadores llegó y comenzó la búsqueda. Jean Chastel, aquí, se apartó del grupo. Después de un rato de búsqueda, ahí, en el cruce del bosque, la vio. Ahí estaba la bestia. Chastel se hincó, rezó con una fe apoteósica, se entregó en alma entera a Dios. El animal ya lo había visto y olfateado, y fue directo hacia él. El monstruo ya se había encaminado directo a matarlo. En eso, Chastel terminó de rezar, se levantó rápidamente, tomó su arma de fuego y tumbó a la bestia de un disparo con una bala de plata. Los cazadores oyeron el ruido, fueron a la escena y ahí vieron a Chastel junto al terrible animal. La bestia fue herida de muerte. Finalmente, los cazadores soltaron a los perros para que terminaran de matar al animal. El cadáver estaba ahí. La bestia fue llevada a París. Estaba en pésimo estado de descomposición. Jean Chastel fue condecorado por cazar a la verdadera bestia de Gévaudan y le dieron 72 libras. A partir de ahí, los ataques se detuvieron para siempre. Aquel animal al que Chastel había matado había sido un lobo, de un verdadero gran tamaño, nada que comparar con el primer lobo al que mataron. Un verdadero lobo gigante. Sin embargo, aquí es cuando otra incógnita se abre. Lo que asesinó Chastel, en realidad, sí se trataba de un lobo con rasgos extraños, más grande que cualquier otro lobo que se hubiese visto jamás en Francia. Pero aquí se abren las incógnitas. Mucho se habla de que aquel lobo que mató, en realidad, fue el verdadero asesino. Varios sobrevivientes, al ver el cadáver, confirmaron que en efecto, ese lobo gigante había sido el causante de los ataques. Pero hubo otros que dijeron que la bestia que los había atacado no era un lobo y que lo que había matado Chastel no era la verdadera bestia. Y aquí se abre la puerta más grande de este caso. El lobo que mató Jean Chastel fue en realidad la verdadera bestia. Algo es verdad, y es que cuando Jean Chastel asesinó a este lobo, se detuvieron los ataques. Pero ¿y si no? Si en realidad fue una coincidencia, y si en realidad la bestia era otra cosa. ¿Y qué tal si el lobo que Jean Chastel mató no fue el verdadero asesino?
se ha barajado la idea de que el lobo que Jean Chastel mató no era la bestia. Si ese lobo de gran tamaño que Jean Chastel asesinó no era el auténtico asesino, entonces, ¿qué rayos era la bestia? ¿Y qué pasó en verdad con ella si nunca fue cazada? Algo es verdad. A mediados del siglo XVIII, una bestia carnívora no identificada aterrorizó toda la región de Gevaudan, y existen múltiples teorías de su identidad. Lo que te conté en verdad ocurrió. Esto fue real. Las muertes fueron reales. Pero el verdadero misterio incógnita radica en qué demonios fue lo que atacó el país. ¿Qué clase de animal aterrorizó a la población? ¿Fue ese lobo o fue algo más? Abramos paso a las teorías para saber qué fue en realidad la bestia de Gevaudan. Debido a la historia de las balas de plata con las que Jean Chastel acabó con la bestia, se empezó a creer que esta bestia era un auténtico hombre lobo. Incluso, como escuchaste desde antes, ya se rumoraba en el pueblo que uno de los hijos de Jean Chastel era un verdadero hombre lobo. Aunque es una buena opción, dado a varias conductas inusuales de la criatura, no propias de un depredador normal. No creo que estemos ante un caso de licantropía. Puede que tal vez no estemos ante un hombre lobo, sino ante algo un poco más normal. Aunque menos popular, también está la teoría del asesino serial, y esta nos dice que en realidad la bestia no era un animal, sino todo lo contrario. Se trataba de un asesino serial que usó la piel de algún lobo o perro para hacerse pasar por un animal. Esta teoría se apoya en los numerosos reportes donde se decía que habían visto a la bestia caminar sobre dos patas. Pero, más allá de esto, esta teoría no tiene más en qué sostenerse. Jamás se supo de ningún asesino serial que rondase por los alrededores, antes o después de este hecho histórico. Una de las teorías más conocidas nos habla de que la bestia en realidad se trata de una hiena. Esto debido a los múltiples testigos que mencionaron que aquella criatura no era un lobo. Si a esto le sumamos la descripción gráfica dada por varios de los sobrevivientes, todo encaja a que se trataba de una hiena, posiblemente una hiena moteada. Pero ¿qué demonios hacía una hiena en Europa? Bien, la respuesta más probable es que tal vez ésta se hubiese tratado de algún ejemplar exótico de algún circo o alguna casa de fieras, y esto hubiese tal vez escapado, generando así el terror. Los espectáculos de fieras exóticas ya eran muy comunes en aquella época, por lo que no sería muy descabellado pensar esto. Otra opción sería que en realidad no se hubiese tratado de una hiena manchada moderna, sino de algo aún más antiguo. Hace aproximadamente 10.000 años, durante la última glaciación de la Tierra, en Europa, vivió el género ya extinto Crocutus plaea, mejor conocida como la hiena de las cavernas, una hiena prehistórica de 100 kilos que llegó a vivir en las heladas tierras de Europa. Este era el único lugar donde estas bestias se distribuyeron. Se ha teorizado que tal vez alguna pequeña población de hienas de las cavernas hubiese podido haber sobrevivido hasta aquellos días, y una de esas hubiese sido la responsable de la masacre. Tal vez una hiena hambrienta, tal vez la última de su especie. Sin embargo, la teoría se debilita mucho cuando nos ponemos a indagar a fondo. Las hienas son depredadores que por lo general huyen del ser humano. Son extremadamente raros los ataques de hienas a humanos. La bestia de Gevaudan se caracterizaba por tener enormes zarpas de las que también carecen las hienas. En general, la teoría de la hiena es buena, pero se cae a pedazos en cuanto la analizamos por completo. Si queremos averiguar la identidad de la bestia de Gevaudan, solo hace falta ser un poco curioso y ver con detenimiento las pinturas donde esta era representada. En ellas podemos ver a un animal con características caninas. Pero hay dos cosas aquí que no encajan con un perro de ninguna clase. Esas enormes garras
y la larga cola. Ningún perro actual o prehistórico posee garras o colas de tal longitud. ¿Sabes qué linaje de depredadores sí poseen estas características? A diferencia de la teoría de la hiena, un león tiene un poco más de sentido. Varias de las características físicas de la bestia se asemejan mucho a la morfología de un felino. Mismo caso que la hiena. Muy probablemente un león pudo terminar en Europa debido a que escapó de algún circo, o bien, tal vez algo un poco más antiguo. En la misma época de la hiena de las cavernas, existió un peligroso depredador, el león de las cavernas o Panthera leospelaea. Un león de unos 300 kilogramos de peso. Era uno de los depredadores más temidos de la Europa prehistórica. Un sobreviviente de un león de las cavernas no suena tampoco muy descabellado, pero lastimosamente la teoría del león también tiene muchos fallos. Si bien es cierto, hay muchas características de la bestia que recuerdan al comportamiento de los grandes felinos, como la forma de emboscar, las garras, la cola o cómo limpiaba los cráneos. Los felinos son conocidos por tener lenguas ásperas con las cuales pueden lamer la carne y la sangre sin problemas. He aquí la respuesta a por qué la bestia limpiaba los cráneos tan perfectamente. Sin embargo, hay otros detalles que hacen que se demerite la teoría. A diferencia de la hiena, los leones eran bien conocidos en Europa. Mediante dibujos y circos, las personas conocían a los leones y jamás, en ningún momento, se le vinculó a la bestia con alguna criatura felina o similar a algún león. También, tengamos en cuenta que la bestia, en varias ocasiones, se le vio esconder su comida, ergo, los huesos y partes del cuerpo de quien cazaba. Los felinos jamás harían esto. Estas actitudes y costumbres de esconder bajo la tierra su comida son más comunes en caninos. En retrospectiva, la teoría del león, aunque más probable que la de la hiena, aún sigue quedando muy corta. Así que la bestia de Gevaudan no era un hiénido ni ningún felino. Tendremos que irnos al terreno de los caninos y muy probablemente encontraremos nuestra respuesta ahí. Las teorías más apoyadas son en las que a la bestia se le relaciona con los caninos, ya fuese un lobo, algún perro o alguna otra especie de cánido, alguna cruza o algún can prehistórico. Si bien es cierto que muchos decían que la bestia no era para nada similar a un lobo, muchos más decían y la vinculaban a la bestia con un verdadero lobo. Para empezar, se cree que tal vez la bestia no era una, sino varias bestias. Si recuerdas, en algún punto de este horrible suceso, varios pueblerinos dijeron haber visto a una o más bestias. Esto guía a creer que tal vez las bestias eran en realidad una manada o jauría o grupo de lobos salvajes que decidieron comenzar a matar humanos, o en su defecto, lobos con rabia. Es muy poco común que los lobos ataquen humanos, pues estos suelen evadirlos, pero un grupo de lobos que decidieron cambiar de menú no suena tan loco. Es difícil, mas no imposible. Otra teoría nos dice que algún asesino a sueldo entrenó a un grupo de perros grandes y peligrosos para matar. También se baraja la posibilidad de que no hubiesen sido lobos, sino un grupo de perros ferales asesinos. Otra teoría nos habla de un solo individuo, fruto de la cruza entre dos especies de caninos, tal vez un perro de raza grande con algún coyote o lobo, dando como resultado a una mezcla un tanto extraña y dando fruto a un perro salvaje asesino. Se cree que el hijo de Chastel pudo haber sido el causante de dicha criatura, y él hubiese sido quien envió al perro a matar. Incluso se apoya la idea, teniendo en cuenta que el animal pudo sobrevivir a varios impactos de bala. Esto se teoriza que fue gracias a que Chastel colocó en el animal una armadura de acero con la que se pudo cubrir contra las balas. La teoría del oso perro también es muy popular. El oso perro o Amphizion fue un género extinto de carnívoros pertenecientes a la rama de la caniformia. Se les llamaba oso perro, ya que no pertenecían ni a los cánidos ni a los úrsidos. Aunque estudios más recientes
y gracias al estudio de las conductas de estos animales, se sabe que estaban más estrechamente relacionados con los caninos. Incluso se les puede considerar primos de los perros más grandes y brutales que han existido, puesto que el género de Amphisayon tenía perros monstruosos y titánicos de más de 300 kilogramos, bestias que vivían en grupo y se comportaban como sus primos modernos los coyotes. Si uno de estos bestiales perros hubiese sido el culpable, tal vez tendríamos la respuesta. Cualquiera de estas teorías que tengan a un perro de por medio puede ser la ideal y que hace más sentido con la bestia, pero sin duda, la mejor opción aún no la hemos revelado. La teoría que más fuerza tiene, encima de todas las anteriores, es la de un lobo prehistórico gigante. El Canis dirus fue la especie de lobo más grande que jamás existió. Ahora se ha puesto bastante de moda debido a que lo han resucitado, pero tengamos en cuenta que el lobo gigante o lobo terrible era más grande que un lobo moderno, más robusto, con una mordida más brutal y un peso de unos 100 kilogramos. Y si en este caso, la bestia de Gevaudan se hubiese tratado de un ejemplar del lobo prehistórico, las descripciones y el contexto ahora tendrían más sentido. La gente dijo haber visto a un lobo. Muchos otros dijeron que lo que vieron no era un lobo, o era algo muy similar a un lobo. El lobo terrible no es igual a un lobo gris actual, y cumplía con las características exactas con el físico y el comportamiento del monstruo. Pero hay también otros fundamentos que hacen que la teoría del lobo prehistórico tenga más fuerza. Muchos ignoran algo importante, y escuchen bien. El ataque de la bestia de Gevaudan no fue el único en su especie. Hubo más bestias sangrientas con morfología canina que atacaron varias regiones de Francia en años anteriores y posteriores al terrible suceso de Gevaudan. Durante el verano de 1792, una bestia de morfología igual a la bestia de Gevaudan aterrorizó por un breve periodo de tiempo a los pueblos de alrededor de Milán. Esta bestia atacó exclusivamente a niños. La primera víctima fue un niño de 10 años, hijo de pastores, que desapareció precisamente en el bosque de Kusago, mientras buscaba una vaca que se había perdido. 4 días después, en Limbiait, la bestia atacó a un grupo de niños, también mientras vigilaban su ganado, y devoró a uno de ellos. A esta bestia se le conoció como la bestia antropófaga de Kusago. En 1632, en el bosque de Singles, un animal sembró terror. La describieron como un tipo de lobo más ancho y similar a un mastín. Dijeron que se parecía mucho a los lobos y que no había solo una de ellas, sino varias. Se mencionaba que esa bestia podía dejarse agarrar por los incautos para después atacarlos directo al cuello. Con esto, aún queda más descartado que se hubiesen tratado de leones o hienas o asesinos seriales. Simplemente es increíble ver cómo en varias temporadas y épocas de diferentes años, bestias de morfología canina atacaron estos territorios. ¿Qué fueron estas bestias? ¿Qué fue la bestia de Gevaudan? La bestia de Gevaudan y todas las bestias similares, con un 80% de posibilidades, fueron lobos terribles prehistóricos, muy probablemente los últimos de su especie. Y si aún nos arriesgamos más, apostemos todo a que la bestia de Gevaudan fue un lobo terrible, mucho más grande de lo normal. Y si estuviésemos hablando de una bestia de unos 200 kilos aproximadamente, una bestia comparable a un león, un lobo del tamaño de un león. ¿En qué nos basamos para decir esto? Sencillo, amigos míos. Un lobo prehistórico terrible. Era grande, pero por más grande que hubiese sido, no pesaba más de 100 kilos y jamás habría podido alcanzar las dimensiones con las que era descrita esta bestia. El último lobo terrible y encima uno verdaderamente gigante. Es lo más lógico y acertado. Ahora, ¿por qué no estudiar el cuerpo de la difunta bestia a la cual Jean Chastel mató? Pues no se puede. El cuerpo de aquella bestia, después de haber sido asesinada,
tuvo un destino muy incierto. Muchos creen que fue disecado y enviado a Versalles para ser exhibido, pero misteriosamente aquel cuerpo desapareció. Otros dicen que fue quemado. El paradero de ese cuerpo es incierto. ¿Qué pasa si aquel cuerpo de aquella bestia que mató Jean Chastel en realidad hubiese sido un lobo prehistórico? La gente no mintió. Aquella bestia era un lobo gigante. Haría falta analizar el cuerpo de aquel lobo muerto para ver si en realidad era un lobo prehistórico. Desafortunadamente no se puede, y jamás lo sabremos. El cuerpo se perdió para siempre. Con un 90% de posibilidades, el lobo gigante que mató Chastel sí fue la bestia de Gevaudan, y con muchas más posibilidades, fue uno de los últimos lobos gigantes prehistóricos, y encima un verdadero titán. Muchos recuerdan a la bestia de Gevaudan, pues fue el animal más mortífero que alguna vez atacó humanos. De hecho, este lobo prehistórico se considera la bestia más peligrosa y que más personas llegó a asesinar, si hablamos de grupos de animales asesinos. Un ejemplo similar fue lo que ocurrió en Tsavo durante la construcción del ferrocarril de Uganda en 1898, cuando dos leones machos comenzaron a dar caza a todos aquellos involucrados. La bestia de Gevaudan, en este caso un lobo prehistórico, fue mucho peor y más bestial que esos dos leones, pues dejó un sinfín de víctimas. Tantas fueron que hasta la fecha será fútil decir un número exacto, pues no se sabe con certeza en realidad a cuántos mató, pero hazte una idea, se estima que fueron entre 82 y 130 personas. Lo más aterrador de este caso no es que tengamos a un lobo gigante como asesino. Lo más siniestro es, ¿qué lo guió a matar así? ¿Por qué este lobo gigante fue más brutal que sus anteriores hermanos? ¿En verdad mataba únicamente por diversión? He aquí, ¿en verdad mataba únicamente por diversión? He aquí la pregunta del comienzo del video. Y puede que sí. ¿Qué pasa cuando un animal se vuelve malo? Incluso más malvado que el ser humano. Ya tienes la respuesta. Hasta aquí el video de hoy. Si este video les gustó, por favor, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Eso me ayuda bastante. Mando un cordial saludo a todos los miembros del canal. En pantalla podrán ver sus nombres. Si tú quieres unirte a la membresía, puedes hacerlo. Es bastante económico y me ayudas bastante. Puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Los links a mis redes sociales están en la descripción. Por favor sígueme. Subo contenido diario a ellas y en TikTok subo videos muy interesantes. Yo soy Willard y yo les deseo que pasen buenas noches.